más prevención es igual a más salud. ¿Cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos con cara de alegría, ¿no es cierto? Sí, esperando el sábado. Claro. Nunca me voy a cansar de decir esa frase. Esperamos el sábado. Y pasamos prácticamente casi todo el año. Ya llegamos al 27 de noviembre, Santi. Estamos ahí, ¿Te das cuenta? A muy poquito de las fiestas. Y para nosotros realmente este reencuentro es algo muy importante, porque sabemos que contamos con la colaboración, con la presencia de cada uno de los profesionales de la salud que vienen, que apuestan a esto de crecer entre todos, porque a través de un canal y a través de un programa de televisión se llega a tantos hogares. Es decir, esto contribuye a que lleguemos con más prevención y que tengamos mejor calidad de vida. Así es, realmente de eso se trata, de poder prevenir como para que el día de mañana las situaciones de salud sean mucho más manejables. Claro que sí. Bueno, llegar a todas las áreas, por supuesto, hablar de las diferentes disciplinas, así que cuidando cada uno de los aspectos del cuerpo humano, la salud mental también. Decíamos la prematurez en programas anteriores. Bueno, hemos abordado prácticamente todo el año todos los temas. Todos los temas. Todos los temas. Y los profesionales que volvieron también los hemos comprometido y estaban de regreso. Así y hay es. más todavía para seguir conociendo. Los temas del día de hoy, a ver, aparece la placa entonces, lo que tenemos hoy desarrollando en esta edición número 38. 38. Hoy vamos a hablar de la artrosis. Sí. De una enfermedad degenerativa, y nos va a comentar un poco el doctor Raúl Carvajal, que es traumatólogo jefe del servicio de traumatología del Hospital Madariaga. Muy bien. Un diagnóstico necesario, la radiografía dental. ¡Wow! Esto sí que es vital sin dudas. El odontólogo Mario Recaborde está con nosotros también para hablar respecto del cuidado de los dientes. Así es. Y además volvemos a hablar con el doctor Cristian Quirós. En este caso vamos a hablar de la reumatología como especialidad. Muy bien. Bueno, y estamos como siempre en las redes sociales. Nos pueden seguir, obviamente, al IPS, seguir a través también de la página que tiene el IPS, ipsmisiones.com.ar, y ahí vemos entonces en Instagram, en Twitter y por supuesto en Facebook también. Y si quieren volver a ver el programa, lo pueden ver a través de la plataforma de YouTube. De YouTube, muy donde, bien. repito, durante toda la semana pueden volver a ver el programa que quieran, están todos cargados. Exactamente, y a través del Facebook también el programa, nuestro programa, el programa de ustedes también tiene, ahí le dan me gusta, nos siguen y, bueno, todas las instancias de cada uno de estos capítulos. Así es. Bueno, ¿puede caminar bien? Puedo. ¿Sí? Más o menos. Las articulaciones. Tengo las articulaciones medias duras, me molestan. Bueno, vino el profesional. Vamos a aprovechar y vamos a sacar jugo del problema. Claro, a veces decía, tapamos esto de sentar, no se puede sentar bien. No, es un chiste, ¿no? Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, doctor? Muy bien. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que para mí es un honor que me hayan convocado. Agradezco la invitación. Sé que es un programa que tiene una audiencia muy importante y creo que es la oportunidad por ahí para transmitir alguna medida o algún consejo para prevenir el desarrollo de esta patología que cada vez es más frecuente, ¿no es cierto? Así es, realmente una patología que uno, ¿Sí? los que hacemos medicina, los que estamos en el consultorio, si bien no es la especialidad a la que me dedico, pero que escucha mucho. Doctor, me duele la muñeca, la rodilla, y el diagnóstico de artrosis es un diagnóstico frecuente. El primer concepto que me parece importante, hablando, ¿no es cierto?, a la gente, es el diagnóstico diferencial. O sea, la gente cree que la lesión articular siempre es artritis o hay una confusión entre artritis y artrosis. Así es. Ahora hablará el doctor, el doctor Quirós, que es el especialista en reumatología, pero quiero dejar bien en claro que la artrosis, a diferencia de las artritis, que son enfermedades inflamatorias de la articulación por distintos motivos, la artrosis es una enfermedad degenerativa y que no es inflamatoria, sino que es, generalmente es traumática o ocurre a consecuencia de un traumatismo que puede ser agudo o puede ser un traumatismo en el tiempo. O sea, no necesariamente significa que el traumatismo sea agudo, sino que a veces la lesión se produce en el tiempo. El paciente comienza con una actividad, ¿no es cierto? O, por ejemplo, un paciente con sobrepeso está haciendo una sobrecarga articular que en el tiempo comienza a desarrollar la pérdida del cartílago articular con mayor frecuencia en las extremidades inferiores, ¿no es cierto? También se puede dar artrosis en el miembro superior, ¿no es cierto? Pero la artrosis degenerativa principalmente ocurre en el miembro inferior, caderas, columna lumbar, rodillas y tobillos. Así es. Y decíamos, una causa frecuente de consulta, los dolores articulares que uno termina diagnosticándolo, y ¿hay formas de prevenirlo? ¿Podemos de alguna manera evitar? Nombraste el sobrepeso como una de las... Claro.
Yo creo que la medicina ha avanzado en muchísimos aspectos y cada vez avanza más rápido, por suerte. Y una de las cosas que se vio es que la actividad física es beneficiosa y que el control del peso es beneficioso y es importante para prevenir distintas patologías. Una de ellas es el desarrollo de la artrosis. El paciente con sobrepeso, cuanto mayor el sobrepeso que tiene, mayor probabilidad tiene de desarrollar una lesión degenerativa en la cadera o en la rodilla, ¿no es cierto? Por supuesto que al sobrepeso se le suele agregar o se suelen combinar algún deseje articular. En los hombres el varo, que es la configuración, digamos, hacia afuera de las rodillas, y en las mujeres el valgo, que es la configuración hacia adentro de las rodillas. Entonces, este deseje sumado a un sobrepeso o a una sobreactividad física comienza a producir un desgaste, una lesión articular, que al principio es poco sintomática. O sea, el paciente al principio tiene síntomas que son leves, que ceden con algún analgésico, algún antiinflamatorio que todos tienen en la casa, pero que después se le agrega la limitación de la movilidad y la intensidad del dolor también aumenta. Entonces, realmente es cuando el paciente consulta, porque se da cuenta que tiene un dolor que ya no cede, o que se ha vuelto permanente, o que ha aumentado en intensidad, y que además se le agregó una limitación en la movilidad. O sea, aparece la impotencia funcional. Entonces, es el momento que el paciente suele hacer la consulta por el dolor. Así es. Me quedé pensando en eso que decía, ¿no? Respecto de, claro, de la obesidad. Muchas veces decimos, bueno, ¿en qué puede impactar negativamente? Y ese es un tema fundamental que hay que decir, cómo uno sobrecarga a la estructura ósea, ¿no es cierto? Un peso que evidentemente no está preparado para sostenerlo. Y muchas veces nos equivocamos también en de repente querer hacer algún tipo de actividad física y decimos, yo lo puedo hacer, tengo que bajar de peso, le doy y voy y empiezo a correr, hago caminatas quizás con calzados que no son los adecuados, en superficies que no son adecuadas y menos aún la actividad adecuada para personas que están así. Totalmente, o sea, la actividad física, por así decirlo, sin una supervisión, Claro. En un paciente o una persona que tiene además un sobrepeso, puede significar un riesgo articular. Nosotros vemos, por ejemplo, que llega el verano y mucha gente acude a los gimnasios. Sí. Y sin supervisión o sin un entrenamiento previo comienza a hacer una actividad física buscando un beneficio, pero en realidad muchas veces consigue una lesión articular, ¿no es cierto? Y en el caso del sobrepeso vemos mucha gente que se inicia en la actividad física tratando de resolver el tema del peso y a lo mejor no controla el tema de la ingesta calórica o alguna otra patología, por ejemplo un problema endocrino, que puede hacer que esté con una alteración en el metabolismo y eso le dificulte bajar de peso. Normalmente las personas cuando se van haciendo, o sea, cuando más años tiene, el metabolismo se va enlenteciendo, entonces se vuelve más, yo le digo siempre, se vuelve más ahorrador. Cuando uno es más grande, el organismo es más ahorrador, no sé si tiene una explicación evolutiva, pero hace que las personas, al no modificar el hábito alimentario, y seguir consumiendo la misma dieta de siempre y teniendo un cambio metabólico, hacen que se comience a producir el depósito, el almacenamiento de energía, ¿no es cierto? Así es. Bueno, conclusión, antes de empezar la actividad física, obligatoriamente hacer la consulta con su médico, clínico, traumatólogo, estar supervisadas, sobre todo para evitar lesiones en esas articulaciones que el día de mañana pueden terminar en una artrosis. Y que si bien los tiempos son por ahí medio complicados en la televisión, no nos da como para charlar del tratamiento de la artrosis, pero que muchas veces termina en una cirugía como para poder resolver una articulación con artrosis. Exacto. Así que la clave es prevenir antes de comenzar la actividad. Totalmente, tanto en el adulto joven que busca una mejor calidad de vida yendo a un gimnasio y que puede sufrir una lesión aguda y que después esa lesión aguda termine en una artrosis a mediano plazo, o en el adulto mayor que busca mejorar también su calidad de vida y no controla, no tiene en cuenta el peso corporal y lo mismo termina desarrollando una lesión articular degenerativa, ¿no es cierto?, que no es menor, ¿no es cierto? Sí, bueno, gracias, Raúl. Bien. Muchas gracias. No, por favor, gracias a usted por la invitación. Hacemos una pausa, volvemos enseguida.
siempre es lindo sonreír, ¿no es cierto? Qué lindo. Y todo lo que genera, porque una sonrisa seguramente genera una risa también y nos da hermosas sensaciones, vamos liberando sustancias en el organismo que generan un bienestar, ¿no? Pero ¿cómo sonreímos? Y a veces nos quedamos también en que quede, a ver, una sonrisa estética linda y sin embargo por detrás debe haber alguna patología quizás oculta. Tal cual. Para eso es necesario hablar de la salud bucal. Exactamente, Fundamental, así como ¿sí? salud bucal, muy bien. Bueno, y dentro de la salud bucal están los radiodiagnósticos, los diagnósticos por imágenes en la odontología. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo Bienvenido, estás? Doc. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, Muchas gracias Mario por Aracabora, eres invitarme. especialista, odontólogo, especialista en la parte de imágenes. Hace muchos años que te dedicas a la radiología, la tomografía. ¿Cómo es el tema de las imágenes en odontología? Bueno, en lo que respecta a la odontología, no difiere mucho de la parte médica. Se utilizan muchísimo las radiografías. Básicamente, el estudio que más se solicita es la radiografía panorámica, pero el odontólogo también en su consultorio presenta los equipamientos para realizar los estudios radiográficos. Son las famosas radiografías periapicales que más de una persona han hecho. Y muchas veces necesita estudios de mayor complejidad y en ese caso deriva a institutos capacitados y que tienen la aparatología necesaria para hacer este tipo de estudios. Básicamente, la radiografía panorámica es fundamental para un tratamiento odontológico. Hoy en día es inconcebible que una persona sea tratada y dada de alta sin una radiografía previa, o intermedio o al final de su tratamiento. Es fundamental para poder diagnosticar diversas patologías y fundamentalmente desde una óptica preventiva de la odontología, lo cual es algo que hoy está muy en auge, que es hacer hincapié en la prevención en salud. Así es. Bueno, y cuando hablamos de prevención en odontología, me dijiste que es fundamental el rol de la radiografía, pero Exacto. ¿por qué? ¿Qué puede detectar? ¿Qué nos puede informar? ¿Cómo nos puede ayudar a prevenir lesiones? Bueno, lo más importante es que la gente sepa que tiene que acudir al odontólogo, no de primera instancia. El odontólogo es el único, o el personal de la salud, un médico también, está capacitado para evaluar qué tipo de estudios requiere esta persona. En caso que considere necesario una radiografía de mayor complejidad, ahí se va a derivar a un instituto que va a poder realizar este tipo de estudios. Básicamente se pueden evaluar a los chicos y a los adultos íntegramente de toda la zona maxilofacial, es decir, ver las piezas dentarias, en los chicos básicamente las piezas que van a reemplazar los dientes temporarios, ver patologías como caries, problemas de las encías, ver las piezas dentarias que a veces no aparecen en cavidad bucal y bueno, hay que evaluar si tiene el paciente o está retenida, si está retenida, en qué condición está, dónde está ubicado. Entonces tenemos básicamente este estudio que es la radiografía panorámica, pero también tenemos otro estudio de mayor complejidad que es la tomografía computada. En caso que el profesional lo considere, va a solicitar este estudio de mayor complejidad, el cual es una técnica muy simple, dura muy poco, alrededor de 10-15 segundos, y obtiene una imagen tridimensional, lo cual aporta una información mucho mayor y mucho más precisa, siempre y cuando el profesional lo considere. Claro. Bueno, es muy importante, ¿no?, el aporte de esta y el desarrollo de esta tecnología como avanzado y como herramienta que brinda a los profesionales. ¿Qué pasaba antes cuando no había esto? Sí, bueno, de hecho también cuando me preguntan de los distintos estudios que se hacen, hay que ubicarse geográficamente donde está la persona y la capacidad que tiene o no de trasladarse a otros centros donde tienen estos estudios de mayor complejidad. Obviamente, si hablamos de hacer un tratamiento, podemos hacer con una radiografía periapical, que es la más pequeña, la que hace el odontólogo, hasta una tomografía computada, que sería lo ideal. Pero hay que ubicarse básicamente en el lugar geográfico, en las condiciones socioeconómicas de la persona y si puede o no trasladarse a un centro de mayor complejidad. Pero obviamente que con la aparición de estos estudios de mayor complejidad ha facilitado muchísimo la práctica de odontología, sobre todo la prevención en la odontología odontológica, para poder prevenir lesiones incipientes que se pueden tratar y evitar la pérdida de la pieza dentaria o lesiones más grandes que pueden dañar la estructura ósea adyacente a las piezas dentarias. Bueno, nos contabas también que ahora en unos días, el 5 de diciembre es el Día Mundial o Nacional de la Prevención del Cáncer Bucal. El cáncer bucal, exactamente. Desde el año 1997, la Federación Latinoamericana de Odontología estableció como Día Latinoamericano de la Lucha contra el Cáncer Bucal. A partir de ahí, la Argentina decretó como Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer Bucal. Perfecto. Y en torno a esto hay distintas instituciones privadas, gremiales, estatales que organizan eventos para concientizar tanto al profesional de la salud como al paciente sobre esta patología.
¿sí? Es muy importante capacitar al personal de salud porque es la persona que va a poder visualizar en forma preventiva cualquier lesión que es potencialmente cancerígena y una derivación a tiempo puede salvar la vida de esta persona. Y por otro lado también es importante capacitar a los pacientes porque tienen que hacer autochequeos. Significa evaluar su cavidad bucal, la lengua, el labio, distintas estructuras de cavidad bucal, no solo los dientes. Tenemos que sacarle la cabeza de que solo el odontólogo va a tratar la pieza dentaria. Obviamente que la parte estética es importante, la parte funcional es muy importante, pero estamos hablando de que pueden haber lesiones que son potencialmente cancerosas y es importante diagnosticarla a tiempo porque un diagnóstico a tiempo va a salvar la vida de estas personas. Hace algunos sábados atrás en un programa nos visitó el doctor Portillo, José Luis Portillo, que es cirujano, especialista en cirugía de cabeza y cuello, y nos comentaba justamente que sus principales derivantes son los odontólogos, son los que revisan. Uno va al odontólogo y cuando abre la boca y revisa la boca se encuentra con pequeñas lesiones potencialmente factibles de biopsiar en la lengua, en las encías, en la cavidad bucal en general, y que él recomienda sobre todo el trabajo de los odontólogos desde ese punto de vista. Claro, y fundamentalmente lo que se ve frecuentemente son o prótesis mal adaptadas con los ganchitos que pueden lesionar la mucosa, la lengua, el carrillo, el labio, como también fracturas en las piezas dentarias. Esto genera filos que generan úlceras en forma crónica. Y una úlcera crónica es una lesión potencialmente cancerosa. Y eso hay que evitar. A esto hay que sumar también que por lo menos estadísticamente, se ve que el 75% de los cánceres bucales, las personas que la padecen tienen alcoholismo y tabaquismo. ¿Sí? Si a eso le sumamos una mala higiene, prótesis mal adaptadas, dientes de mal estado, son personas que tienen la probabilidad de 15 veces más contraer el cáncer bucal. Por eso es tan importante concurrir al odontólogo, que evalúe al paciente íntegramente y que pida los estudios de diagnóstico por imagen complementarios que considere para que posteriormente entre la ocultación del paciente más los estudios pueda dar un diagnóstico certero y hacer la derivación correspondiente, porque una derivación a tiempo va a salvar la vida de una persona. ¿Con qué frecuencia tenemos que ir a hacer la consulta al odontólogo? Se recomienda cada 6 meses. Cada 6 meses. Mínimamente. Cada 6 meses pueden aparecer patologías, pero es muy, muy importante que se evalúe íntegramente la cavidad bucal, no solo la pieza dentaria, no solo la parte estética, lo cual es muy importante. Y obviamente que la mayoría de las personas piensan en la parte estética, pero hay otras cosas de fondo que deben ser consideradas y deben ser evaluadas por un personal idóneo y ser detectadas a tiempo. Eso es muy, muy importante. Y no solamente la consulta, sino además el contar con estudios, en este caso estudios por imágenes, que como bien decíamos al principio, de la plaquita que nos hacía el odontólogo, hoy ya hay la posibilidad de hacer tomografías tridimensionales con reconstrucción tridimensional, incluso digitalizados, en equipos digitalizados, que hace que al odontólogo le resulte mucho más fácil. Sin duda, sin duda que sí. Muchas gracias. Gracias. Por favor, gracias a ustedes. Muy amable. Bueno, más prevención es igual a más salud. Los invita. Detrás la pausa tenemos mucho más para compartir. Siempre decimos que es un aprendizaje constante, ¿no? Y ahora vamos a conocer todo respecto de la reumatología, de qué se trata esta disciplina médica. Hoy nos visita el doctor Cristian Quirós, está aquí en los estudios. Santi, con vos. Gracias. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hace un tiempo nos juntamos en el consultorio, charlamos de artritis, de otras enfermedades, y en ese momento me acuerdo hablamos de la reumatología como especialidad. Me parece que es interesante charlar un poco, que la gente conozca la bueno, la reumatología es una subespecialidad de medicina interna. ¿Sí? Los reumatólogos, como otros especialistas, hacemos la residencia de clínica médica o medicina interna y después hacemos la subespecialidad. Es necesaria para poder ser reumatólogo. Exacto. La reumatología en sí es la especialidad que estudia el sistema inmune y la afectación en el sistema musculoesquelético o en el tejido conectivo. Genera un montón de signos y síntomas.
la mayoría de la gente piensa que es solamente articular porque lo confunde o lo relaciona puntualmente con una enfermedad que es la artrosis de la que habló el doctor hoy. Pero las articulaciones no son los únicos órganos afectados. De hecho, tenemos múltiples signos y síntomas que pueden darnos el indicio de una enfermedad mucho tiempo antes de que la enfermedad sea diagnosticada. Así es. Y en ese caso, esos signos y síntomas hablan de la prevención, que sería la consulta para prevenir. La consulta una temprana. enfermedad. Digamos, Exacto. las enfermedades reumatológicas no se previenen. Son pacientes que son genéticamente predispuestos y que en algún momento de la vida el gen se despierta y desarrolla la enfermedad. Hasta que la enfermedad no se desarrolle, por más que tenga padres con enfermedades reumatológicas, no se previene. Entonces los signos y síntomas tempranos son los que ayudan a hacer lo que se llama prevención, digamos, secundaria, ¿sí? El tema no es tan fácil, no es tan sencillo, porque en realidad la primera etapa de cualquier enfermedad reumatológica tiene que ver con signos y síntomas incaracterísticos. Fiebre, rigidez del cuerpo, cansancio, manchas en la piel, ganglios inflamados, anemia, glóbulos blancos bajos, plaquetas bajas, y después empiezan los signos y síntomas más puntuales de cada una de las enfermedades. Pero a veces pasan meses con un paciente que se siente enfermo sin tener ningún signo y síntoma puntual, sino que esto que nosotros conocemos como síntomas incaracterísticos, digamos. Hay gente que puede pasar meses haciendo fiebre, perdiendo peso, con caída del cabello, con llagas en la boca, y en realidad son parte del inicio de una de estas enfermedades. Así es. Y no solamente, hoy lo nombraste, no solamente son enfermedades que afectan a las articulaciones, como la artrosis, pero me imagino que tal vez es la consulta más frecuente en la especialidad, los problemas articulares. Sí, yo siempre digo que sobre las enfermedades reumatológicas, la gente conoce si tiene una enfermedad reumatológica o si tiene un familiar o un amigo o una persona cercana que tiene una enfermedad reumatológica. Los dolores articulares es la consulta más frecuente. Sin embargo, nosotros vemos afectaciones oculares, afectaciones de piel, afectaciones de mucosas, afectaciones más severas como insuficiencia renal, pacientes que han tenido ACV en una etapa joven, ¿sí? Mujeres embarazadas que pierden embarazos de seguido y no pueden avanzar con sus embarazos, lesiones más de órganos internos como insuficiencia cardíaca, derrame pericárdico, derrame pleural, alteraciones hematológicas de todo tipo, y son un montón de signos y síntomas que la gente ni se le cruza, que puede ser, digamos, de causa reumatológica. Entonces, las articulaciones son como la etapa final a veces, ¿sí? Y hay un montón de cosas antes que la gente no le presta atención o no se da cuenta o piensa que es por otra cosa. Bien. Y una vez diagnosticado, lógicamente eso varía de una enfermedad a otra enfermedad, pero los tratamientos en general curan a estas enfermedades, los hacen más crónicos, las mantienen sin tanto sintomatología. En líneas generales, ¿cómo son los tratamientos de las enfermedades reumatológicas? Bueno, hoy en día el objetivo primario es la remisión de cualquiera de las enfermedades, ¿sí? Artritis reumatoidea, artritis psoriásica, lupus, vasculitis, esclerodermia, miositis, síndrome de Sjögren. Un montón de esas enfermedades tienen que entrar en remisión. Y para que entren en remisión se necesita el diagnóstico temprano, el diagnóstico correcto y el tratamiento, ¿sí? El tratamiento en general mejora. Hay pacientes que tienen enfermedades refractarias, pero bueno, ha avanzado tanto la especialidad que hoy en día ya hay tratamientos para todos los pacientes que son refractarios a los tratamientos habituales. Nosotros necesitamos llegar a la remisión para que el paciente no sienta que está enfermo, que sea una persona normal. Y eso se llega en un alto porcentaje. Después, la segunda opción sería la mínima actividad posible. Y eso hace de que el paciente tenga una buena vida, ya que las enfermedades reumatológicas, digamos, por lo general producen discapacidad y mucha discapacidad. Es cierto, pueden comprometer la vida en algunos casos, pero lo que producen es mucha discapacidad. Entonces el paciente necesita vivir normal, estar bien. Y como le digo, la remisión es el primer objetivo y si no, la mínima actividad posible. Así es, perfecto. Yendo específicamente ya que hoy hablamos con el doctor Carvajal de artrosis,
Me acuerdo que la entrevista que habíamos hecho hace un tiempo atrás en tu consultorio hablábamos de que hay diferencia entre la artritis y la artrosis. Sí. Diferencias sustanciales en realidad, pero que en realidad muchas veces la gente del otro lado se confunde y lo que es una artrosis lo nombra como una artritis y entonces genera una gran confusión. Creo que la primera diferencia es que la artrosis se da con la edad, porque es un desgaste, ¿sí? Que tiene diferentes causas, como explicó el doctor hoy, a partir de cierta edad. No va a haber nadie que tenga 20 años con artrosis. Y la artritis no tiene edad, ¿sí? La artritis es la inflamación de las articulaciones. Nosotros tenemos algo que se llama membrana sinovial que rodea la articulación y la membrana sinovial es el órgano afectado en este tipo de enfermedades, produciendo mucho líquido sinovial que es inflamatorio, lo que hace que la articulación se hinche, se ponga roja, se ponga caliente, duela. Y como recién expliqué eso también podría ser interesante. Las enfermedades reumatológicas autoinmunes, que son las que nosotros queremos ver, digamos, siempre, no tienen edad. El reumatólogo no ve solamente gente de tercera edad o gente adulta. Hay reumatólogos pediatras, pero nosotros vemos pacientes de toda edad. Todas las edades. Perfecto. Bueno, la verdad que una especialidad amplia. Sí, por eso tenemos que ser médicos especialistas en medicina interna primero, porque de hecho hay muchas causas más frecuentes de enfermedad que las enfermedades reumatológicas. Y nosotros por esa especialidad estamos capacitados para poder hacer esos diagnósticos diferenciales. Bueno, muchas gracias por aclararnos el tema. Invitamos a las personas que tienen alguna sintomatología, que han recorrido varios médicos, lo puedan ver al doctor Quiroz en el policonsultorio del IPS, donde lo van a atender y donde probablemente algunos de estos síntomas pueda desencadenar en alguna enfermedad y, si Dios quiere, tratarse tempranamente, que es la clave del éxito. Gracias. Exactamente. Cristian. Bueno, gracias. Vamos a la última pausa y ya venimos. Más prevención es igual a más salud. Más prevención es igual a más salud. Aprendimos un montón, como siempre. En 30 minutos nos hacemos récord, ¿eh? Recorremos todas las especialidades, hablamos de enfermedades, de tratamientos, pero sobre todo de prevención. Sí, y sobre todas las cosas nos quedamos muy contentos porque sabemos que ahí están eligiéndonos durante todo este año. 30 minutos con más prevención. Es igual a más salud. Y el próximo sábado acá estaremos otra vez, ¿eh? Así es. Chau, Santi. Muchas gracias. Muy bien, chau, chau. Chau.